Bueno, saludo a cada uno y a cada una de ustedes, en especial al equipo ahí de Lauren, Katy y los demás colegas. Y siempre muy feliz de estar con ustedes, de aprender juntas y ahí vamos ahí construyendo, ¿verdad? Eh, Disculpen, dijo Katy que teníamos 5 minutos más tarde. No sé si fue por mí, Katy. Yo estaba aquí sentadita esperando a que sean las Oh, 4. yo que soy la conversona y empiezo a preguntar y averiguar de dónde vienen y cuando me Ya, ya se... pero qué bueno. Yo creo que lo más lindo de ese grupo y que siempre me gusta estar también aquí como en casa, como dice Katy, es justo eso, porque en casa nos sentimos en confianza y podemos colocar lo que vamos aprendiendo, colocar nuestras reflexiones. Entonces, como siempre les recuerdo, lo hago con la mayor gratitud y agradecimiento, esto que voy estudiando, que junto con otras personas, con mis estudiantes, con mujeres en las comunidades, con religiosas, con laicos, laicas, pues me ayudan a sintetizar. Entonces, me alegra mucho poder también compartir algunas ideas de estas con ustedes. Como nos dijo Lauren, vamos a trabajar este tema, que fíjense que no es un tema muy común, digamos, o sea, se ha trabajado pues en algunos otros momentos por algunas biblistas, teólogos, teólogas, hasta antropólogos, que no son necesariamente biblistas o teólogos, han intentado también trabajar este tema de la ética dentro del mundo bíblico, ¿no? Entonces, investigando, organizando todo el material para hoy, pues me encontré con una bibliografía muy interesante, tanto de autores y autoras de América Latina como de otros continentes. De América Latina quiero resaltar mucho las ideas que siempre me han ayudado en este tema de Leonardo Boff, con el tema de la ética, ¿no? De la ética cristiana. Y también de las ideas y los conocimientos y experiencias y estudios de la Ivonne Guevara, que también ha trabajado este tema de la ética cristiana. Y para hablar de posturas éticas, pues es importante recordar que lo estamos haciendo desde una postura cristiana. Yo creo que esa es la primera postura, ¿no? Una postura cristiana que, si le queremos añadir algo más, es una postura cristiana crítica de la liberación. O sea, porque somos herederas de esa teología de la liberación. Y además de una teología feminista de la liberación crítica. O sea que eh, esto nos permite entonces ubicar este tema en este panorama un poco más amplio y sabiendo que no son ideas así como sueltas, locas que hemos inventado hoy, sino que viene mucha gente ya trabajándolo en América Latina y que somos herederas de esa tradición de teología bíblica que nos permite, de teología de la liberación, que nos permite hablar entonces también dentro de ese mundo de la ética, de una mirada distinta de la ética. Como siempre voy a compartir un material que nos puede ir ayudando, ¿no? Para que las ideas pues no se dispersen mucho, aunque a veces podemos dispersarnos, no importa, pero esto nos puede ayudar, ¿no? Por eso siempre trato de organizar este material que vamos a ir compartiendo. Si en algún momento, a mí me gusta siempre que la gente esté atenta ahí, bueno, hasta donde sea posible, porque yo sé que a veces nos podemos cansar un poco, que esté atenta porque podemos hacer preguntas, hacer paraditas, ¿no? Para ir también refrescando y para quizá no solamente que yo vaya pues hablando, sino que
también ahí entre todos, entre todas, vamos construyendo pues estos conocimientos que vamos a ir compartiendo. Cuando hablamos de postura de mujeres éticas en la Biblia, me gusta pues, pensar en rostros concretos, ¿no? Cuando hablamos de ética, no se puede, desde mi parecer, hablar de ética como en abstracto. Hablamos de ética desde rostros concretos. En esta ocasión de mujeres concretas, mujeres de América Latina, mujeres de otros continentes, pero mujeres concretas, mujeres que han luchado, mujeres que luchan en diferentes espacios, en diferentes ámbitos, mujeres cristianas, otras tal vez no tanto, pero que representan también un estilo de ser cristianas que no necesariamente a veces practicantes, ¿no? Pero que por su manera de entrega y de ofrecer la vida y de defender la vida, pues también las acogemos como hermanas, mujeres indígenas, blancas, mujeres afrodescendientes, mujeres de todos los colores, ¿no? Pues de estas mujeres y sus posturas en concreto vamos aprendiendo y vamos relacionándolo con este ser cristiana. Bueno, espero que haya mejorado porque ya le puse la mano aquí a todas partes. A ver si así podemos. Bueno, entonces, yo decía, cuando hablamos de postura, me gusta entender qué estamos diciendo cuando decimos postura ética, ¿no? Entonces, parto del significado de la palabra, ¿no? De la etimología de la palabra hasta donde pudimos aproximarnos, viene de positura, lo que significa posición, resultado de poner algo, ¿no? De poner a alguien, de ponerse. Y esa positura tiene digamos, dos partes. Positus, ¿no? Que es puesto, y ura, resultado de la acción. O sea, cuando hablamos entonces de postura, estamos al mismo tiempo indicando no solamente una posición, sino estamos hablando del resultado de una acción, ¿no? Entonces, postura ética tiene que ver con ese resultado de una acción, ¿no? Entonces, es importante porque podemos pensar que cuando hablamos de postura, estamos hablando de alguien que va a hacerse una foto y que, claro, para quedar más o menos bonita, pues toma diferentes posturas. Yo creo que más que eso, el significado de esta palabra, ¿no? Tiene que ver con una toma de posición, ¿no? Ante o delante de acciones que deben ser hechas. Entonces, por ahí me gusta entender. No sé, Katy, si mejoró algo, si estás escuchando o si... Para mí, sí, como dije yo, alcé el volumen de mi computadora y te escucho perfecto. Bueno, ya, no perfecto, pero sí bastante bueno. ya. Bueno, entonces, la segunda cuestión que quiero pues, colocar es lo de ética feminista, ¿no? O sea, cuando hablo de ética feminista, entonces también quiero como especificar algunas cuestiones, algunas particularidades de este accionar, ¿no? Y ya hablar de ética feminista nos invita, ¿no? Delante de esa postura, de esa posición, ¿no? Como preparación, tal vez, para una acción, ya nos invita a pensar de una forma compleja, ¿no? Compleja, que yo siempre digo cuando utilizo el término en sentido de actitud, ¿no? Nos hace pensar de una manera compleja
O sea, no complicada, sino compleja. Lo que significa desde diferentes o desde diversas aristas, ¿no? O posibilidades de comprensión de esta ética. Y por lo pronto me resuenan digamos, tres elementos importantes cuando hablamos de ética feminista. Como que la ética feminista nos invita, por un lado, a dilucidar lo que se oculta en relación, por ejemplo, de los textos bíblicos, ¿no? A dilucidar lo que se oculta. En segundo lugar, a pronunciar lo silenciado, ¿no? Sabemos que hay muchos aspectos, elementos silenciados en el texto de la Biblia, no está dicho todo, ¿no? Los autores, los redactores no nos cuentan todo de la historia o de las narraciones, sino que hay cuestiones que son silenciadas. Nosotros desde esta propuesta ética feminista, como que prendemos una alerta y decimos, bueno, hace falta estar atento a este elemento, a pronunciarlo silenciado. Y el tercer elemento es a pronunciar lo impronunciable, ¿no? Estar atento, estar dispuesto, ¿no? Estar con una disposición, con una actitud, con una postura de pronunciar lo impronunciable, ¿no? Lo que es difícil de pronunciar, ¿no? Lo que no se debe, ¿no? Desde otras éticas. Pronunciar, aquí debemos estar atentos desde esta ética, ¿no? Bueno, la segunda cuestión, que es algo que ya ustedes cuando me escuchan vengo trabajando, es el preguntarme, cuando planteamos esta postura ética de mujeres en la Biblia y aclaramos de dónde queremos ver esa ética, con qué ojos, con qué lentes, ¿no? Afirmamos con los lentes feministas, teniendo en cuenta estos tres elementos, ¿no? Dentro de los textos bíblicos, lo que sigue es siempre preguntar desde dónde propongo esta lectura, ¿no? Desde qué lugar yo estoy proponiendo esta lectura. Y solo para recordar, porque ustedes manejan estos datos mucho más que yo, propongo esta lectura desde el tener presente, ¿no? Una realidad concreta en América Latina. De nuevo, aquí estamos en el campo de la ética. Esta visión de ética que queremos plantear no es una visión de ética en abstracto, ¿no? Como la ética kantiana, que vamos a ver más adelante, sino es una ética desde lo concreto. Primero, los rostros concretos, que ya vimos de mujeres. Segundo, una realidad concreta, ¿no? Una situación concreta desde América Latina y el Caribe, ¿no? Que no podemos nunca olvidar. Entonces, no olvidar que tenemos datos de 131.3 millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria. Eso fue un dato del 2020 de la CEPAL. O sea, no lo acabamos de sacar, están ahí esos datos, ¿no? Expuestos por la CEPAL. De esos, 41.8% de las mujeres hacen parte de esa cifra, ¿no? Mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad todavía más, ¿no? Por la inseguridad alimentaria. O sea, ese desde dónde estamos hablando de estas posturas, de estos elementos éticos, es desde esa realidad, con esas características, digamos, ¿no? También una realidad donde las mujeres siguen violentadas, ¿no? Donde se sigue ejerciendo violencia contra las mujeres, ¿no? Y
y tenemos la información de que en América Latina y el Caribe, la tasa de homicidios, por ejemplo, entre jóvenes de 15 a 29 años, se estima en 64 víctimas por 100.000 personas. O sea, muy alto, ¿no? Muy alto esa cifra. Y, y se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. O sea, 14 de los 25 más violentos del mundo están en América Latina. Entonces, desde ahí también queremos hablar de esa postura ética, ¿no? Y yo digo, me gusta recordar esos lugares porque no, de nuevo, no hablamos en abstracto de esto, ¿no? Esto no es una preocupación puramente estética, ¿no? Esto de la postura ética, sino que es epistémica, es política, ¿no? Es política también, hablar de postura ética de las mujeres en la vida. Bueno, pero además de esos datos, de esas informaciones, ¿no? Que le podemos decir negativas, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra situación, desde dónde, también no queremos dejar de mencionar que frente a eso hay también proyectos para salir adelante. Hay iniciativas, ¿no? De la gente, ¿no? Hay iniciativas en los diferentes países, tanto en el continente, ¿no? En el sur, aquí en el centro, en el Caribe, hay iniciativas, por ejemplo, en contra del hambre o a favor de la seguridad alimentaria, que están siendo llevadas adelante por la gente, por las mujeres y hombres, junto con hombres de nuestros pueblos. Entonces eso es importante también mencionar. De tal forma que me invita a pensar en tres actitudes importantes que no podemos dejar de lado cuando hablamos de ética. Y es como ver si cuando hablamos de ética estamos, cuando queremos poner este planteamiento sobre la postura ética, estamos hablando de, y frente a esas situaciones, ¿no? Que estamos presentando, si estamos hablando, estamos como considerando tres posibilidades, ¿no? Tres posibilidades éticas, tres posibilidades de acciones frente a eso que hemos presentado como realidad que nos circula, ¿no? A la que pertenecemos. Una, ¿será que la actitud es de un similar a abajo el prójimo? ¿O deja en paz al prójimo? ¿O de viva el prójimo? ¿No? ¿Cuándo, en qué momento se dan estas actitudes? ¿No? ¿Cuál está prevaleciendo más? ¿No? Entre lo que en medio de ese contexto que estamos viviendo. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos, ¿no? A esta pregunta que ya se hicieron en otros contextos, por ejemplo, feministas como la Amelia Balcácer, que yo sigo, que leo mucho, ella analizando temas parecidos a esto, ¿no? En contextos también de violencia, en contextos difíciles para las mujeres, se hace la pregunta y yo la retomo. ¿Tenemos la ética que necesitan los tiempos presentes? ¿No? ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es la postura ética que necesitamos? Y si estos tiempos realmente están o estamos ofreciendo la postura ética que necesitamos, y si bastaría con hablar de una ética al estilo universal, o sea,
para todos, ¿cuáles serían esas características de esta ética, ¿no? Entonces son como preguntas iniciales que cuando vemos este panorama de este contexto nos hacemos, ¿no? Frente a la propuesta que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nos lleva a afirmar de inmediato si la pretensión de universalidad frente al tema de la ética, ¿no? De construir una ética válida para cualquier individuo posible, en cualquier mundo posible, esta ética de la raíz kantiana, si es la ética que necesitamos frente a estas realidades que estamos colocando, delante de unas propuestas éticas de cada uno que salve su huerto, ¿no? Que cada uno cultive su huerto, que cada uno cuide lo suyo, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Será una de estas dos o hay otras posibilidades? Porque son como estas dos propuestas las más como conocidas como actitudes éticas. ¿Será que es posible ver más allá de esto? ¿O tendríamos que conformarnos solo con una propuesta así más universal que al final de cuentas casi nunca realmente tiene que ver con mucha gente, ¿no? Deja mucha gente por fuera, ¿no? Por lo tanto, planteamos, ¿no? A partir de eso, otros tres temas generales, ¿no? Así como generales, frente a esto, ¿no? Delante de todo lo que estamos planteando, ¿no? El cuestionamiento, entonces, a una razón legislativa de si puede ser necesario para cualquier punto de vista moral. Y después vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? De lo moral, de lo ético y eso, ¿no? Entonces hacemos un cuestionamiento tal vez a esa primera propuesta que sale de una ética más universal, más general. Entonces el cuestionamiento que surge es a una ética basada en una razón legislativa, ¿no? Y esto quiere decir en una razón basada en las normas, en leyes, en normas, ¿no? Donde nos invita a preguntar las normas para quiénes, leyes para quiénes, ¿no? El segundo cuestionamiento es el cuestionamiento, ¿no? que hacemos al ego masculino. Como decíamos, cuando habla de ética, ¿no? En abstracto y desarraigado, ¿no? de un contexto particular, ¿no? Un contexto concreto, desarraigado de rostros concretos, de pies concretos, de manos concretas, ¿no? Y la tercera es la incapacidad posiblemente de esa razón legislativa, ¿no? Basada en normas, de manejarse en una multiplicidad de contextos, ¿no? Y manejarse ante realidades diversas, de situaciones de sujetos concretos diversos, ¿no? ¿Cómo entonces plantear, cómo sostener una postura ética, decimos, alejada de esta razón legislativa, ¿no? De este paradigma de leyes y normas? Entonces, cuando hacemos ese cuestionamiento, estamos planteando pensar, cuando pensamos en ética, cuando pensamos en postura ética, estamos pensando en el otro, en la relación con el otro, pero un otro concreto, no en abstracto, ¿no? Por eso hablábamos de cifras concretas, de personas concretas que están en condiciones de inseguridad alimentaria en nuestro continente, o en condiciones de violencia concreta, ¿no?
De ahí, de ese otro concreto, ¿no?, al que nos estamos refiriendo, considerar un punto de vista moral universalista como situado en una comunidad ética sería, tal vez importante, no algo tan universal, que uno no sabe cuando se está hablando de ética para quién, sino pensar en una comunidad ética concreta, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de comunidad ética concreta, tenemos también que preguntarnos cómo es esa comunidad, si en esa comunidad hay esas divisiones entre lo público y lo privado, donde desde la razón legislativa, lo público, digamos, es el que tiene el peso, y lo privado no tanto, ¿no? Todavía se continúan esos discursos, ¿no? A pesar de todos los avances que hemos tenido desde las posturas éticas de las mujeres, ¿no? Todavía fuera del texto, todavía se sigue hablando de esta división de lo público y lo privado. Por lo tanto, cuando hablamos de esa comunidad ética, tenemos que preguntarnos cómo están siendo consideradas las mujeres en esa comunidad ética. Entonces, una ética universal es incompatible también con las mujeres como seres concretos, ¿no? Y las actividades a las que han sido relegadas históricamente, ¿no? Las actividades de lo privado y que por lo tanto no tiene legislación, ¿no? Hasta hoy todavía, ¿no? Estas están fuera del ámbito de la justicia. Por lo tanto, una ética universal basada en la justicia, como se ha planteado, como se plantea comúnmente, parece ser que cuando hablamos de comunidad ética, a las mujeres no nos sirve, ¿no? De ahí la importancia de una postura ética que pueda reclamar realmente cuál sería el lugar de las mujeres para un planteamiento en el cual ellas sean valorizadas como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, como son, ¿no? ¿No? Que lo son. Por otra parte, la ética tiene que brotar, ¿no? La ética tiene que brotar de la base última de la existencia humana, que no reside en esa razón que decíamos. Como siempre ha pretendido el pensamiento occidental, ¿no? Desde esa ética que yo decía, esa ética kantiana, ¿no? Que surge en la Ilustración y que hasta hoy continúa siendo fuerte. Entonces, más bien, esa razón, y aquí estoy citando a Leonardo Boff, él dice, para hablar de ética, esa razón debemos verla en dos dimensiones, ¿no? La dimensión, por un lado, del espíritu, ¿no? A propósito de este día, queda muy bien esto tenerlo presente, la razón del espíritu, ¿no? La conciencia se tiene como parte de un todo. Y por otro lado, la afectividad, los afectos, elemental y ancestral. O sea, que esta razón, esa razón occidental muchas veces basada como una razón legislativa, deja por fuera estos dos elementos que son importantes, y por eso deja por fuera el accionar, validar el accionar de las mujeres para ser consideradas igual que los hombres. Cuando decimos esto, por ejemplo, un ejemplo, y todavía a uno ¿verdad?, le indigna un poco cuando leemos informaciones y datos de nuestros países, donde todavía las mujeres, por ejemplo, esto cuando hablamos de mujeres asalariadas, todavía reciben menos salarios que los hombres. No, esto para decir un ejemplo así como muy fácil, para que no pensemos que cuando decimos estas cosas realmente estamos hablando, por eso mi insistencia, de realidades concretas, en este caso, que digamos que viven las mujeres. Entonces,
La experiencia fundamental, ¿no? Desde esta razón, no es, ¿no? Según plantea Leonardo Bosch, que a mí me encanta esto, no es pienso, luego existo, sino siento, luego existo. Me encanta esa transposición de palabras que hace esta propuesta de Leonardo Bosch para poder hablar de ética. No podemos hablar desde una razón occidental basada en las leyes, sino una razón, debería ser esa razón considerada desde estos dos elementos, donde el siento, luego existo, sea central. Y ahí vamos entonces a sentir las realidades concretas de la gente que sufre en nuestros contextos, en nuestros países y más allá, ¿no? Entonces, este siento luego existo sería la raíz de todo, de que todo no está en el logos, sino en la pasión, sino también en la pasión, en el patos, ¿no? Ahí está la raíz de esta propuesta que hace Leonardo Bosch. Por lo tanto, el actuar de las mujeres, ¿no? De las mujeres sería tomado en cuenta, ¿no? Sería tomado en cuenta cuando hablamos de una ética, ¿no? En nuestras sociedades. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Muy Quiero, ¿cómo estamos, Katy? de tiempo, muy bien. Está también flexible. No, y de patos, de afectos, de sentimientos, ¿cómo estamos? Que yo creo que lo más importante, esto, que no nos crucen las cosas así por encima, sino que vayamos como incorporándola a nuestro cuerpo, a nuestro afecto, a nuestro sentir, porque de ahí es que van a surgir, disculpen, más adelante las preguntas y el diálogo, ¿no? Bueno, voy a seguir más un poco y después entonces armamos, pero quería saber ahí, ir sintiendo cómo estamos, ¿no? Bueno, cuando planteamos esto, estamos diciendo, cuando planteamos este tipo de razón, ¿no? Para hablar de ética, como nos dice Leonardo Bosch, no, no estamos, es como criticando, es como advirtiendo, pero cuidado, no se trata ahora de que, por ejemplo, las mujeres en esta dicotomía en la que se basan nuestras relaciones sociales entre lo privado y lo público, no se trata ahora simplemente de incluir a las mujeres donde faltaban, ¿no? Y aquí es muy interesante, en los últimos tiempos estoy dando seguimiento a este tema de la inclusión, porque muchas veces nuestras sociedades patriarcales piensan, hay instituciones patriarcales, piensan que, por ejemplo, con incluir una mujer ya solucionamos el asunto. Y no se trata de meramente una inclusión en unas estructuras que realmente han excluido, ¿no? Sino que más bien se trata de repensar otros modos de organizar la sociedad y las sociedades de tal forma que nadie quede excluido, ¿no? Ahí es más complejo el tema, ¿no? Pero para hablar de ética tenemos que hablar de ética, ¿no? Y para hablar de posturas éticas todavía nos exige todavía más, ¿no? Entonces, esto nos lleva a concluir que posicionamiento ético eh, nos, nos invita, ¿no?
a pensar desde la experiencia, ¿no?, de un cuerpo ubicado en un tiempo y en un espacio, en contacto con otros cuerpos. Un cuerpo que muestra sus relaciones y que reconoce diversidades, ¿no? Como bien nos plantea la Ivonne Guevara cuando nos habla de ética, ¿no? Entonces, no se trata por eso de parches, ¿no? De hacer parches de inclusión, no, se trata de algo más complejo. Cuando hacemos este planteamiento, ¿no? Queremos ahora advertir de no confundir ética con moral, porque nosotros generalmente, tradicionalmente, como están muy, yo digo, están muy imbrincadas, como muy juntas estas dos palabras. Tradicionalmente hemos confundido ética con moral. Aunque son términos considerados sinónimos, la moral se origina de la raíz mons, que evoca costumbres, tradiciones, normas, y por lo tanto las tablas concretas de valores y los códigos de conducta de las sociedades, los hábitos y leyes preestablecidas. Tiene que ver con el deber ser, digamos, ¿no? Con el deber. Y estos planteamientos, incluso kantianos de la ética, van por aquí, ¿no? Más bien con esta idea de moral. Por eso este interés de esa ética universal que vale impuesta como para todo el mundo, como un deber. Pero para todo el mundo, que nunca es todo el mundo, porque siempre hay un mundo que se queda por fuera, ¿no? Entonces, lo que decía Lauren al inicio, hay muchos engaños y falsas en esas falsedades, en esos planteamientos, pero que hemos creído durante mucho tiempo. Bueno, la ética, y vamos a ver después más adelante desarrollado esto con ejemplos concretos desde los textos de la Biblia, ¿no? Ética está relacionada con principios de fondo, los valores con los valores que generan una mirada específica, con principios de fondo que generan una manera propia de vivir, de sentir, de pensar y de actuar. Tiene que ver con el ser de una persona, ¿no? Por eso, grandes estudiosos de ética y que hacen esta diferenciación entre ética y moral, suelen decir que la ética se centra más en el individuo, en tanto que la moral se centra más en los grupos, ¿no? En la colectividad, digamos, en los grupos, ¿no? Entonces, tiene que ver con el ser y su mirada específica, ¿no? De tal forma que por eso es importante para nosotras, las mujeres, plantear este tema de la postura ética, ¿no? ¿Cuál es la mirada específica, ¿no?, que le damos a las situaciones, a las realidades? En su sentido etimológico originario, ética proviene de ethos, ¿no?, cuyo significado más antiguo indica la casa, el lugar donde morar, relacionado al carácter de una persona y su temperamento. Esta definición, este significado más antiguo fue leído por Cicerón como si fuera igual que moral, ¿no?
este significado más antiguo, indicando casa, ¿no? Porque como la moral tiene que ver con las costumbres, entonces como se confundió, digamos, y se unieron los dos, pero no, son dos términos diferentes y que yo creo que hay que trabajarlo así, distinto, porque si no, entonces eh, confundimos y, y, nuestras acciones, yo digo que se congelan, ¿no? Entonces, todo esto que hemos hablado hasta este momento, fíjense, es ¿para qué? Para tener los fundamentos teóricos, si queremos conceptuales, con los cuales queremos entrar al texto de la Biblia. Si nosotros no trabajamos estos fundamentos teóricos, epistémicos, hasta filosóficos, si queremos, si nosotros no tenemos esto como un poco manipulado, por lo menos escuchado, entramos a la Biblia y no logramos descubrir la postura ética o las posturas éticas de las mujeres en los textos bíblicos, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho este recorrido hasta aquí, ¿no? Hasta este momento. Entonces, la lectura de la Biblia, y esto ustedes más que yo lo saben, yo lo he aprendido de ustedes, ¿no? La lectura de la Biblia transita por los ámbitos de la interpretación universal, ¿no? Generalmente leemos los textos así, ¿no? Sin prestar atención a los contextos particulares. No, solo que en el Centro Verbo Divino hemos aprendido otra cosa, pero generalmente, pues así. Tanto, inclusive desde fuera, ¿no? Desde las interpretaciones que hacemos desde fuera al texto, como las interpretaciones que hay dentro del mismo texto, ¿no? Generalmente son interpretaciones que aluden a lo universal. Parece que así deben ser todos los comportamientos, o sea, que las interpretaciones se enmarcan dentro del deber ser, más que dentro de lo posible. ¿Sí? O sea, que se hacen lecturas o interpretaciones más desde el ámbito de lo moral, entendido moral como lo hemos definido ahora, que desde lo ético, ¿no? Entonces, hablar de ética de mujeres, cuando leemos la Biblia, lleva a pensar en la expresión que es de Hegel, esa expresión, ¿no? que ustedes conocen, algunos de ustedes filósofos, ¿no? Filósofas han escuchado. Esta expresión, a mí me gusta, esta expresión del ser para sí, ¿no? En el sentido de estar consciente de sí mismo y de sus intereses. O sea, cuando leemos la Biblia, no entramos, cuando leemos la Biblia con ojos de mujeres, y cuando leemos la Biblia desde posturas éticas, para encontrar posturas éticas dentro de los textos, ¿no? de las mujeres en la Biblia, esta expresión a mí me ayuda mucho, ¿no? De ser para sí, ser consciente de sí misma, de sus intereses. Nosotros no leemos, no hacemos lecturas ingenuas, no, de la Biblia. Por eso queremos alejarnos de esas interpretaciones universales, ¿no? Y hacer unas interpretaciones distintas, ¿no? No solo por eso era que decíamos que nos interesan el desde dónde, ¿no? Los lugares. No solo es el Cronos quien domina nuestras vidas, ¿no? Tener esto presente. También el Kairos, el tiempo en que vivimos, el tiempo embutido de significado simbólico, ¿no? Por eso nos hacíamos esa pregunta. Para entrar a los textos bíblicos, entonces tenemos también que tener esto presente. Para descubrir dentro del texto bíblico
cómo las mujeres se presentan en este ser para sí. ¿Cuáles son sus intereses? ¿No? Y a través de eso, ¿cómo son sus acciones? Y qué conllevan esas acciones que nos presentan, ¿no? De tal forma que luego se conecta con lo que decíamos al inicio, con el significado de estas posturas éticas, ¿no? Entonces, brevemente voy a mencionar algunas, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Pero solo algunas de estas posturas éticas de las mujeres en la Biblia, que son acciones éticas, ¿no? Como sabemos, que están vinculadas con sus acciones. Y resalto, y aquí trabajo mucho con esta biblista muy querida española que se llama, que ustedes conocen, la Mercedes Navarro, ¿no? Que ella tiene un texto muy bonito donde habla de las mujeres éticas en la Biblia, ¿no? Yo aquí a estas posturas de mujeres, le agrego estas posturas de mujeres, resalto las complicidades de estas mujeres, regidas por una mirada distinta frente a las normas, ¿no? Cómo actúan en complicidad, ¿no? Empezando desde Eva, que actúa en complicidad con Adán, o sea, invitando a Adán, ¿verdad?, a ser parte de esta mirada distinta a las normas que le han sido impuestas, con ahora justificada, legitimada, porque son normas que vienen de Dios. Y aquí es muy interesante, porque cuando nosotros como cristianos, si nos mencionan a Dios, creemos que entonces está correcto, ¿no? Los redactores bíblicos sabemos que aprovechan también mucho eso para hacernos entender situaciones que ellos quieren que nosotros entendamos de una cierta manera. Y entonces Dios está bien ahí legitimando posturas éticas, pero no feministas, sino de otro tipo de posturas, ¿no? Entonces, Eva, por ejemplo, aparece aquí en una postura desobediente a la norma que se ha establecido de no comer del árbol del conocimiento. Aquí el tema central, el pecado central, es el tema del conocimiento, o sea, acceder al conocer, ¿no? Acceder al conocimiento. Ese es el tema central de Génesis 1, que después ustedes, eso estoy segura que lo han trabajado mucho y que aquí solo queremos evocar, porque vamos a hacer un ejemplo concreto de esto, una interpretación concreta con otro texto. Estos solo son para mencionar algunas posturas que nos interesa mencionar, que nos llaman a la atención. La segunda es las posturas de las mujeres parteras, ¿no? La postura ética que ellas asumen, que es para salvar la vida de los niños. Y es salvar vidas sin excepción, ¿no? No importa si son hebreos o si son egipcios. Aquí esta postura ética, este actuar ético, va más allá de las normas o de las leyes o de las reglas, ¿no? Que le han sido mandadas a hacer, a cumplir, ¿no? Por parte, en este caso, del faraón. Ellas, digamos que le dan vuelta a esas normas, y desde otra mirada, como decíamos, cómo se actúa esta ética desde otra mirada, entonces pues salvan vidas de los niños.
En esa misma línea, ¿verdad? Tenemos entonces la madre y la hermana de Moisés desafiando las normas y las leyes dadas por el faraón, ¿no? Para salvar aquí el niño de las aguas. Y la princesa, ¿no? La princesa, que aquí es muy interesante porque entonces interviene, no solamente es una complicidad entre mujeres, digamos, más o menos iguales, ¿no? Aquí entre comillas, lo de iguales, pero más o menos como, si queremos, de la misma clase o de la misma familia, sino que aquí interviene la princesa, que es la propia hija del faraón en esta complicidad de mujeres, ¿no? Revelando esa postura ética también, haciendo complicidad para salvar. Aquí en función de diferentes etnias, digamos, ¿no? Entonces es muy bonito y de diferentes condiciones sociales. ¿No? Tenemos la postura también que resaltamos de Tamar, ¿no? En Génesis 38, es este texto que ustedes también conocen, de esta mujer entendida, llamada como prostituta por su suegro, ella digamos, tiene sexo con su suegro en el sentido, aquí la postura que ella tiene, son textos complejos, ¿verdad? Como les decía, aquí el texto lo que está resaltando es cómo esta mujer se posiciona para hacer cumplir una ley, que es la ley del levirato, que el papá del joven Selah, que debería haber dado a ella en matrimonio, no se lo da, no se lo ofrece. Entonces, en una cultura como esa, donde las mujeres, tenían o debían casarse, ¿no? Entonces, ella hace cumplir la ley, ¿no? Ella denuncia cómo este señor no cumple con la ley, ¿no? No cumple. El texto es también complejo, pero muy interesante, donde revela la postura de esta mujer, llamada y entendida como prostituta, porque de tal forma se viste como prostituta. Aquí hay una práctica de una sexualidad subversiva, ¿no? Entonces, que va en contra de las normas, ¿no? En contra de las normas. Hay un uso de la sexualidad decidido por ella, aparentemente, ¿no? Decidido por ella para hacer cumplir la ley del levirato, ¿no? Luego quise traer aquí en esta lista a Ruth, ¿no? Que decide acompañar a su suegra Noemí, pudiendo haberse devuelto con su familia después de quedar viuda, ¿no? Sin embargo, ya decide, es una postura ética, tiene que ver con decisión de ella decide acompañar. Claro que aquí, bueno, como decíamos, los textos son construidos, patriarcales, androcéntricos, todo, pero así como está presentado el texto, aquí hay una mujer que decide seguir, siendo que eran dos, ustedes recuerdan, eran dos mujeres moabitas, las dos quedan viudas y una decide quedarse en su pueblo y Ruth decide seguir acompañando a su suegra Noemí hasta el final. Claro, el texto a nivel teológico tiene una intencionalidad que es la de traer un descendiente de David, ¿no? Del cual Jesús después también va a ser parte. Entonces, es muy interesante esto para ver cómo se posiciona esta mujer frente a una posibilidad de decidir, ¿no? Luego tenemos otro texto que también es complejo y que estoy segura que ustedes lo han trabajado muchísimo, que es el texto de Judith, ¿no? Esta mujer, también con una postura ética muy firme, que salva a su pueblo del dominio del imperio, dando muerte a Holofernes, ¿no? Es interesante, aquí la muerte a Holofernes es una metáfora, claro, es una novela, las dos, Ruth también es una novela,
Pero lo que estamos resaltando aquí es cómo se posicionan estas mujeres para hacer valer sus derechos y aquí, o los derechos de otras mujeres, ¿no? Por eso hablamos de complicidades, ¿no? Entonces, es una postura ética que se realiza, que se presenta eh, eh, en la complicidad de mujeres, ¿no? A partir de las complicidades de las mujeres, ¿no? En el Nuevo Testamento podemos destacar y resaltar a, a varias mujeres, ¿no? Ahí presentes en todo el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en las cartas y eso. Sin embargo, yo quise quedarme solamente con una mujer, que es María, ¿no? Eh, Hay complicidades de mujeres también, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Y me quise quedar con María por ser, ¿verdad?, un personaje más conocido y porque no nos vamos a centrar mucho en ella, solo para destacar algunos aspectos de por qué la considero dentro de esta postura ética de mujeres, ¿no? Como ejemplo, desde la perspectiva de la propia dignidad humana plena de las mujeres, de su propia lucha cotidiana, María aparece como un ejemplo. No la María de los monjes, y aquí que quede claro, aquí yo lo rescato, la María del pueblo, así como se conoce, ¿no? Esta María del pueblo, luchadora, esta María que decide aceptar una propuesta que, ¿verdad?, le viene de Dios, aquí también sabemos el texto patriarcal, lo que sea, pero ella decide aceptar, ¿no? Una aldeana que vivió su confianza en Dios en medio de la dura tarea diaria. Ella conoce su lucha y sus sufrimientos, ¿no? Ella conoce la lucha no solo de ella, sino también de las mujeres en su contexto, ¿no? En ese contexto del Imperio Romano y cómo son tratadas las mujeres. Y más todavía, esta María, a la que me refiero, que acepta este proyecto, ¿no?, de Dios y que conocemos, conoce también de las complicidades de esas otras mujeres de las escrituras, porque también lo conoce, ¿no? Sobrevivió a la violenta ejecución pública de su hijo, ella es una compañera, ¿no?, en el Calvario, junto con otras mujeres, ¿no?, donde se hacen cómplices de esta mujer. Deudora también de las leyes y costumbres y expectativas de su sociedad, sin embargo, también le da otra mirada a esas costumbres y a esas leyes, ¿no? Y ofrece otra cara de lo que se espera. Y eso lo vemos muy bien reflejado en este gran texto de El Magnificat, ¿no? Donde ella hace, digamos, ella casi que se revela a lo que, a la expectativa social que se tiene de las mujeres en ese tiempo con esta gran oración, con este gran canto. Concentra un contenido de amor y comunión, donde María se revela a los creyentes como una mujer solidaria con el sufrimiento humano. Por eso, en el contexto cristiano, ella se asocia a la alegría de haber participado en el proyecto salvífico de Dios con la humanidad. A su vez, anuncia a su gente el fin del cautiverio, el comienzo de un nuevo éxodo en el que esperan la liberación por parte de Dios. De esa manera, María expresa el amor de Dios ante el sufrimiento y el dolor de las personas humildes, ¿no? Así muestra esta postura ética, ¿no? O sea, que va contra las leyes de su pueblo, de la Pax Romana y de lo que espera de las mujeres, ¿no? Aceptando el proyecto salvífico. Luego, al final quise mencionar a esta mujer, la profetisa Jezabel, de la cual casi nunca se habla, y cuando se habla,
se habla, se habla, se habla feo, ¿no? O sea, siempre casi que la maltratamos a la Jezabel, ¿no? De la iglesia de Tiatira, que encontramos en Apocalipsis 2, 18 al 29, ¿no? Es un texto bellísimo, ¿no? El problema aquí está siendo planteado, que está siendo planteado, el problema de la comunidad es la profetisa Jezabel, ¿no? Ella es profetisa por la y recibe este nombre, ¿no? También, y también a veces hasta desprecio, porque se equipara a la reina Jezabel, esposa del rey Acab, ¿no? En el Antiguo Testamento, rey de Israel entre los años 869-850, hija del rey de Sidón, que introduce en Israel el culto a los Baales. Y es interesante porque ustedes saben que dentro de los textos del Antiguo Testamento, todo quien ofrezca ofrendas a otros dioses, pues es prácticamente castigado, ¿no? Pues esta mujer tiene esta imagen por eso, ¿no? Sin embargo, esta mujer, y recuerdo, cuando ahora hablo de esto, recuerdo a las mujeres en Jeremías 40, 41, donde ellas hacen culto a los Baales, y el profeta va y le dice a los esposos que les haga, pues, desistir de que hagan culto a los Baales, y ellas mandan al profeta para buen lugar y le dicen, no, nosotros no vamos a dejar de hacer las ofrendas a nuestros dioses. Así que usted váyase para donde mejor le convenga, que no vamos. Entonces, esta memoria de Jezabel está por ahí, una mujer bien plantada, ¿no? Entonces, es probable que sea una líder alternativa al autor del Apocalipsis, que se siente amenazado por su liderazgo, ¿no? Evidentemente, es una profetisa, ¿no? Puede ser que haga parte del movimiento de los nicolaitas, acusada de desviar en dirección a la prostitución a las personas de la comunidad. Siempre cuando hablamos de la prostitución en la Biblia, está más relacionada con el culto a otros dioses, ¿no? También a eso se refiere. Los nicolaitas debían ser un grupo profético alternativo a la comunidad de Juan, ¿no? El autor del Apocalipsis, que permite de comer carne sacrificada a los ídolos y de participar en las fiestas religiosas paganas. Entonces, esta mujer también yo la quise traer porque yo creo que la desconsideramos mucho por su postura, por su posición, por sus acciones, y que como nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, a despreciar todo lo que el autor nos diga que despreciemos, no cuidamos de ella. Pero yo creo que debemos prestar más atención. Aquí me apoyo mucho para estudiar a Jezabel en la Elizabeth Schultz de Florencia, ¿no? Que ustedes conocen su gran texto sobre el Apocalipsis, que se llama Revelación, ¿ya? Bueno, aquí me gustaría hacer una parada, Katy, porque ahora yo quiero hacer una propuesta de la lectura de un texto para concluir con todo cómo conectamos lo de la postura ética al final. Pero aquí vamos a conversar un poco en textos concretos que nos coloca en los que nos aleja de las cuestiones abstractas, ¿no? Aquí son acciones realizadas en lo cotidiano. Muestra que estamos frente a una combinación de acciones que pueden describirse como actos, ¿no?, de sujetos. Estos actos apuntan a la protección o continuidad de lo conocido o a la transformación ideológica frente a una realidad que está siendo nueva, frente a una realidad que se impone.
en la que se deben romper las normas establecidas, cambiando las formas de pensar y de actuar. Aquí estamos frente a la ética. Fíjense que aquí están las dos, la moral y la ética. Por un lado, acciones que quieren proteger las normas, lo de siempre, lo que ya sabemos, lo que no se debe, el deber ser frente a lo posible, ¿no? Entonces, las acciones que realizan hombres y mujeres no solo funcionan como relaciones sociales dinámicas, sino que son constructoras de la vida cotidiana, ¿no? Aquí no adelanta decir yo no hago nada, porque si usted no hace nada, también está haciendo algo, ¿no? Es un poco eso el tema. También está haciendo algo. El contexto no es para que ahora se quede como que esto de que neutral. No. Entonces, el pasado para el profeta Ezequiel parece ser decisivo. Es un paradigma, mientras que el presente es como una continuación de lo vivido para el profeta. El profeta quiere proteger, ¿no? Proteger su manera de pensar y de actuar antes del exilio, porque es su función, ¿no? Es la función, no está mal. ¿Para qué eso? Para preservar ese paradigma, ¿no? El texto dice que Yahvé dirige la acción del profeta. Se vuelve a las hijas de su pueblo que profetizan por sí mismas. Aquí hay un dato importante. Ellas están profetizando por su propia cuenta, ¿no? Así se puede traducir. La profecía hecha aquí está directamente impulsada por acciones concretas. Hay mujeres ejerciendo la función de profetisa sin que Yahvé las haya enviado, según lo que dice el texto, ¿no? Sin que Yahvé las haya mandado a hacer eso. Están violando las normas las mujeres aquí. Y vamos a ver por qué. En los versículos, tanto 18, 19 y 22, el segundo momento del texto, se describen con gran detalle las acciones de las mujeres y las consecuencias de esas acciones, ¿no? Las acciones tienen consecuencias, sean cuales sean, ¿verdad? Estas acciones son una provocación de la profecía del profeta, ¿no? Son una provocación a la profecía más bien del profeta. Por lo tanto, considero que estos versículos son el centro de todo el texto. Estas acciones de las mujeres están provocando el ay del profeta, ¿no? Están provocando el profeta. Este término está relacionado con amenaza, desgracia. Por lo tanto, podemos sentir que lo que están haciendo estas mujeres es algo que no se esperaba que se hiciera. Están amenazando la función del profeta. Recordemos que Ezequiel, como sacerdote del templo, tenía la función de administrar las tareas religiosas, y una de esas tareas es la tarea del dabar. El dabar es la palabra, es la tarea de la palabra, ¿no? Él tiene la función del dabar, significa del profetizar, del hablar, nadie más. Y estas mujeres están haciendo cosas sin que sean mandadas por Dios, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos atrás a otros textos como en Éxodo 28, Jeremías 2, Ezequiel 4, 44, un poco más adelante del texto nuestro, podemos comprender que la figura sacerdotal crece y se hace única e imprescindible, porque solo a través de él el pueblo puede estar en la presencia de Dios. El sacerdote se convierte en el elemento esencial e inalienable de la religión judía, ¿no? Por lo tanto, imagínense que aparezcan estas mujeres
profetizando sin que nadie las haya mandado. No nadie, Dios, dice el texto. ¿Ya? Entonces entendemos la indignación del profeta. Las actuaciones de las mujeres contrastan con las actuaciones del profeta. Así se impone un nuevo tipo de relación entre ellos, ella y él. La identidad de estas mujeres parece cambiar de tonalidad. Ya no son las mismas mujeres que estaban antes del exilio allá en la tierra, en la misma tierra, ¿no? Sino que ahora están en un escenario distinto. En la tierra, antes del exilio, ellas no podían hacer eso. Ahora aquí lo hacen. ¿Ya? El versículo 19 dice de los efectos de lo hecho en el versículo 18. También retoma la preocupación por mi pueblo, ¿no? Dice el profeta, tiene preocupación por mi pueblo. ¿Qué están haciendo con mi pueblo estas mujeres? Por Dios santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Las acciones de esas mujeres no solo están influenciando la identidad del propio profeta, sino también las de otras personas. Eso le está doliendo al profeta. Porque estas mujeres no es que solamente están hablando, ¿no? Entre los de su propio pueblo. Se están juntando con otros de otro pueblo y aquí entra otro asunto de ley. Mezclarse con otros pueblos. Eso contamina. Porque estos otros pueblos con los que ellas se están juntando allá en el exilio son personas para las que ellas le están haciendo vestimentas, porque son personas religiosas de otra religión. ¿Qué significa juntarse con personas de otra religión? Pecado, contaminación, impureza. ¿Ya? Entonces, no es que solamente están dañando a los del mismo pueblo hablando sin que nadie les haya hablado, sino que también se están contaminando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 4 frases que me parecen importantes. Ustedes me profanan delante de mi pueblo. O sea, me ofenden, me ensucian, me manchan, me quitan la dignidad, me quitan mi nivel. ¿Ya? Es eso. Destinando a la muerte a quienes no deben morir, ¿no? Que son mi pueblo, y destinando a la vida a quien no debe vivir, que son los otros pueblos. ¿No? El profeta es quien determina quién debe o no debe morir. Engañan a mi pueblo que escucha mentiras. Aquí es un dato importante, porque entonces aquí nos damos cuenta, ay, que estas mujeres están hablando. El texto no dice qué mentiras están hablando, quién sabe. Si uno lee a Jeremías 29 está diciéndole a la gente que está en el exilio, mira, esto va para largo. Vivan allá, vivan. Dejen esa tristeza y vivan, porque esto va para largo. Ustedes no van a venir ahora. Eso está diciendo Jeremías. No, que son de la misma época. Pero Jeremías no fue. ¿Quién sabe si esas noticias le llegaron a las mujeres y a las mujeres allá en el exilio están diciendo eso? No se sabe. Estoy solamente suponiendo que alguna mentira deben estar hablando para el profeta. Bueno, pero ¿por qué están haciendo todo eso? Que todavía duele al profeta. Por un puñado de cebada y unos pedazos de pan. ¿Esto qué información nos trae? Para mí, estas mujeres están haciendo eso porque el pueblo allá, si se queda sin hacer nada, va a pasar hambre. Entonces, están cosiendo bandas, ¿no? Aparece el verbo coser. Ellas son costureras de bandas. Bandas son vestimentas sagradas de los sacerdotes de otra religión, ¿no? Entonces, aquí el verso 22 retoma el final del verso 19. Ustedes con sus mentiras han turbado el corazón de los justos, ¿no? Las acciones de las mujeres que profetizan están llegando al corazón. Es importante ese dato.
Llegar al corazón, en lev, en hebreo, llegar al corazón es llegar a la mente. Están llegando a la mente. Están haciendo cosas que el profeta no consigue hacer. Ellas están consiguiendo, llegando al corazón de la gente. ¿Sí? Se trata, yo pregunto, de mentiras o de verdades calificadas de mentiras, lo que están diciendo las mujeres. ¿Cuál será la razón de la aflicción del profeta? ¿No? Cuestionamiento a la razón legal aquí parece que es evidente. Y por lo tanto a una ética basada en la justicia, que es a la que está apelando el profeta, ¿no? Lo que es igual a la moral. Donde las acciones de las mujeres, por ser acciones cotidianas, no tienen valor para él, no entran, no son consideradas. Más bien, son para él, son perjudiciales. Ezequiel no solo tiene un rol de profeta, sino sobre todo la tarea de fortalecer conceptos y prejuicios de la sociedad patriarcal y del sistema religioso hegemónico que la sustenta. No lo hace por mal, es que esa es la sociedad y la institución que él representa, ¿no? Entonces, él tiene que defender eso y pelearse con cualquiera sobre eso, ¿no? Por eso. Las mujeres alteran aquí paradigmas establecidos, descubren diferencias, perciben disonancias y contradicciones, ¿no? Denotan el doble sentido de palabras, ¿no? Que tienen, establecen la persistencia de la injusticia. Aquí las mujeres con sus acciones no es que están haciendo el mal, están haciendo mal a una institución, están haciendo mal a un poder hegemónico. Por lo tanto, están quebrando paradigmas. Están haciendo opciones. Razones podemos ponerle cualquiera, pero lo que sí que están alterando paradigmas establecidos. Y eso no está siendo bien visto por el profeta. Someterse entonces a la moral es entregarse a un sistema disciplinario y jerárquico, a una manera de comportarse predefinida por la sociedad, preestablecida. La moral, aunque haciendo referencia a algo muy contextualizado y localizado, como las costumbres de una sociedad específica, en este caso, como las costumbres del pueblo judío, que deben ser cumplidas aunque estén en el exilio, pretende imponerse como universal, o sea, todo el mundo tiene que cumplirla allá en el exilio. Solo que ese todo el mundo incluye también a las mujeres, que ellas actúan desde lo cotidiano y las realidades concretas de la vida, no en abstracto. Por lo tanto, esta moral es la que define lo que está bien y lo que está mal para todos y para siempre. No tiene que ver con contexto. Su ambigüedad de fondo y la paradoja de la moral consiste en proponerse como juicio de las acciones humanas, buenas o malas, sin considerar que eso responde a una interpretación producto del imaginario colectivo. Y eso es importante porque así podemos entender por qué está reaccionando de esa manera el profeta. La actuación de las profetisas hace parte de lo que llamamos la ética del cuidado. La ética del cuidado alberga la diversidad porque no está preocupada en fortalecer estereotipos,
sino en la valorización de lo singular. Está preocupada en el intercambio que genera la riqueza y la transformación. En este sentido, una ética del cuidado, no tanto como proyecto, sino como trayecto. O sea, puede ser cambiada dependiendo del contexto, que haga brotar la resistencia al prestar atención y conectar con el otro desde sus experiencias habitadas, desde lo que está viviendo concretamente la gente. Todo esto con la finalidad de construir el nosotros, el nosotras. Porque por un pedazo de cebada y pan no es para ellas. Aquí solamente. Yo estoy segura que un pedacito de pan hasta el mismo profeta le dan. Pero pensemos en los hijos, en las familias de ellos. Y aquí me conecto entonces con las otras mujeres que vimos, que enlistamos del Antiguo Testamento, ¿no? La finalidad que las llevó a cada una de ellas a actuar para construir y fortalecer. Ruth, la amistad con Noemí. Tamar, para defender su propia vida, porque en esa sociedad tenía que defender su propia vida de esa manera. Eva haciendo partícipe a Adán del conocimiento también. Las parteras defendiendo la vida. Y finalmente María con su compromiso de anunciar y de denunciar un mundo mejor para su pueblo empobrecido dentro de la sociedad del Imperio Romano. Entonces, esta práctica, estas acciones de estas mujeres no están desconectadas de la vida. La postura ética de las mujeres en la Biblia se sitúa en el ámbito de la posibilidad de la vida, que en su esencia es plural. Con esto terminamos.